Es la 1, mediodía en Canarias. Ampliamos la información que apuntábamos a las 12. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo va a aprobar un decreto con 3 medidas para intentar hacer frente a la especulación con la vivienda. Entre ellas, una bonificación del 100% para todos los caseros que no suban el precio del alquiler. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un nuevo incentivo fiscal para frenar la especulación, decía el presidente del Gobierno, y evitar así que los cientos de miles de alquileres firmados durante la pandemia sufran ahora actualizaciones abusivas. A todos los propietarios y expropietarias que no especulen, les vamos a dar una bonificación fiscal completa, es decir, del 100% el impuesto de la renta de las personas físicas. Pedro Sánchez también ha anunciado un endurecimiento de la regulación de los alquileres de temporada y mayor control al de habitaciones, que en las zonas tensionadas pasarán a estar sometidas a los controles de precio que hasta ahora esquivaban. Todo, eso sí, enmarcado en un Real Decreto Ley que tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados. Ha dicho Sánchez que espera contar con el apoyo de los grupos políticos para sacar adelante estas medidas urgentes y contundentes, ha asegurado, contra los abusos en el mercado del alquiler. Del exterior, Venezuela ha liberado a otra veintena de presos políticos, entre ellos un hombre con nacionalidad española y venezolana. Con este son ya 6 los españoles que han sido excarcelados en los últimos días. Pablo Morán. Eso es, la cadena SER ha podido confirmar que uno de los últimos liberados es Alejandro González, este ciudadano con doble nacionalidad y exmarido de la abogada defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel, que también ha sido excarcelada en los últimos días por el chavismo. En esta última liberación, que sigue a cuentagotas, las ONGs venezolanas manejan un número de aproximadamente 24 liberados de 2 centros de reclusión diferentes. Con ellos, el chavismo sigue concediendo gestos para su permanencia en el poder, aunque entre rejas continúa la inmensa mayoría de los presos políticos encarcelados durante los últimos años. Por cierto, que esta mañana la líder opositora venezolana, María Corina Machado, se ha visto con el Papa León XIV en el Vaticano, un encuentro que en un principio no estaba en agenda. Sobre Groenlandia, el Parlamento Europeo está ultimando una declaración conjunta para pedir a las autoridades comunitarias contundencia a la hora de defender la soberanía danesa sobre este territorio después de las últimas amenazas de Donald Trump. Al borrador de esta declaración ha tenido acceso la SER, corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Buenas tardes. Buenas tardes. Los grupos aumentan la presión sobre las autoridades comunitarias, a las que piden una respuesta firme frente a las amenazas de Washington. Lo hacen ahora en una declaración impulsada por el Grupo Socialista y a cuyo borrador ha tenido acceso la SER. El texto cuenta con el apoyo de los grupos europeístas. Un texto que condena de forma rotunda las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia. Declaraciones que definen como inaceptables y que no tienen cabida en las relaciones entre socios democráticos. Los grupos entienden que se trata de un flagrante desafío al derecho internacional, por lo que piden a la Comisión y al Consejo Europeo definir un apoyo concreto y tangible a Groenlandia y Dinamarca. Los grupos parlamentarios se van a reunir este miércoles con la presidenta de la Eurocámara, con Roberta Metsola, para ultimar los detalles del pleno de la semana que viene, en el que pretenden aprobar esta declaración que contaría ya con los apoyos suficientes para que salga adelante. De vuelta a España, después del careo que ha mantenido con el que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón, la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, ha hablado con las asociaciones de víctimas de la Dana a la salida de los juzgados. Radio Valencia, Adrián Sánchez. Pradas ha insistido a su salida de estos juzgados de Catarroja en su disposición a colaborar con la justicia y ha asegurado que ella sí que estuvo donde tenía que estar, a diferencia de otros, en referencia a Carlos Mazón. Yo he aportado todo absolutamente de forma voluntaria, en una muestra más de transparencia, de colaboración con la justicia. No quiero ocultar nada. Otros no aportan sus WhatsApp, sus llamadas o directamente resetean sus móviles. No es mi caso. A su salida, Pradas se ha parado a hablar con los familiares de las víctimas mortales. Muchos de ellos que le estaban abucheando les ha dicho que les lleva en su pensamiento, pero ellos le han contestado que si es así, diga la verdad. Que tiene que decir la verdad y que tiene que inculpar a quien realmente le estaba dando esas órdenes para que ejecutara o no ejecutara lo que tenía que hacer ese día. Era Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, que no se cree la versión de la exconsellera. Seguimos además pendientes del ciberataque que ha sufrido Endesa y que ha afectado a clientes de toda España. La compañía ha informado de que se han filtrado nombres, DNIs, direcciones y en algunos casos cuentas bancarias de clientes, aunque no contraseñas, pero Endesa todavía no ha informado de a cuántas personas ha afectado esta brecha de seguridad. Y 8 de cada 10 docentes alertan del aumento de agresiones del alumnado hacia el profesorado. Agresiones que en algunos casos llegan a ser físicas.
físicas. 7 de cada 10 profesores asegura además que también se enfrentan a actitudes hostiles y faltas de respeto de las familias. Son datos del estudio que acaba de presentar la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza Intersindical y que nos cuenta Laura Gutiérrez. Buenas tardes. Buenas tardes. Y hay una crisis educativa de fondo y los profesores lo están avisando. Exceso de carga burocrática, pocos recursos y pocos docentes en aulas cada vez más complejas. 8 de cada 10 profesores dice que el clima de trabajo en clase es conflictivo, complicado y que las agresiones del alumnado a los docentes están a la orden del día, sobre todo en secundaria, bachillerato y en la FP básica. Fernando Villalba, Sindicato STES. Y el problema es que cuando tú tienes un problema en clase y se lo transmites a tus superiores, ¿vale? Más que al director o a la directora, a la inspección, lo que te dicen es: la culpa es tuya porque no te has formado lo suficiente y no tienes un máster en convivencia y no sé qué historias. Y el profesorado se siente abandonado. Solo el 19% de los profesores piensa que la administración está apostando por la escuela pública. Deportes, José Antonio Duro, muy buenas. Hola, con el Barça y el Real Madrid ya en casa, los de Hansi Flick como supercampeones de España tras la victoria en el día de ayer en Jeddah. Es la 16ª para el conjunto culé tras ese trofeo que vuelve en el Barça a tener un protagonista, Rafinha, el brasileño que firmó 2 tantos y fue el mejor jugador de la final en el día de ayer. Yo siempre digo que fue la persona que me cambió todo. Al final yo me iba del club, yo tenía ya un pie fuera y bueno, la importancia de él que llegó y habló conmigo que quería contar conmigo para el equipo, que sería un jugador importante. Creo que esto es... La semana es copera con los octavos de final del torneo del CAO. Mañana tenemos un Real Sociedad Osasuna, un Cultural y Deportiva Leones Athletic Club y un Deportivo de La Coruña Atlético de Madrid. En la previa de ese partido, Diego Pablo Simeone acaba de pedir perdón tanto a Vinicius como a Florentino Pérez por sus comentarios al jugador brasileño durante la semifinal de la Supercopa en Arabia Saudí. Antes de la Copa, hoy se cierra la primera vuelta de la Liga, lo hace esta noche a partir de las 9 en el Sánchez-Pizjuán. Tenemos un Sevilla-Celta de Vigo. Pues de momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Cadena SER. Servicios informativos.